Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Camino al Interior que estoy grabando desde mi nuevo hogar. Fue la mudanza número 19 de casa y de mi vida adulta. Quería antes tomarme unos minutitos para agradecer los mensajitos que me fueron mandando. La verdad me alegra mucho saber que están disfrutando de este podcast tanto como yo. Así que bueno, les cuento que cuando escuchen este episodio ya habrán terminado las fallas o las fallas, el eventazo acá del año en Valencia, que empezó el 1 de marzo con la tradicional Mascletá, que es un show pirotécnico. Y les voy a compartir, sobre todo para los que no viven acá en España, de qué va este tema de las fallas, ¿no? Y cuenta la leyenda que el origen se encuentra en una antigua costumbre que tenían los carpinteros, que cada noche del 19 de marzo, para celebrar la llegada de la primavera, quemaban unas piezas de madera que se llamaban parots en valenciano y unos harapos, trapos viejos y demás trastos viejos. En la actualidad se reemplazan esos parots por los famosos ninots, que son esos muñecos o esas esculturas gigantes. Se queman, se prenden fuego literalmente en la noche de la quema, la última noche del 19 de marzo, o la nit de la crema, en mi dudoso valenciano. Así que bueno, luego de este breve contexto, me meto de lleno en un tema que me parece fascinante, que es el tema de la sombra. Pero no podemos hablar de la sombra sin antes hablar del mecanismo de la proyección. Arranca ahora el name dropping con el padre del psicoanálisis y una de las figuras más controversiales, pero también más influyentes del siglo XX, que fue Sigmund Freud. Él basó su teoría de la personalidad en 5 modelos que explican la dinámica de la mente humana. No voy a meterme en los 5 modelos, simplemente voy a mencionar el último, que es el modelo estructural, en el que divide la mente en 3 instancias o fuerzas antagónicas, que son, lo habrán escuchado nombrar alguna vez, el yo, el ello y el superyo. Brevemente, el ello es la parte más primitiva, es innato, nacemos con él, y busca satisfacer los deseos más básicos del ser humano y el placer inmediato. El yo surge a los 2 años de edad, se rige por el principio de realidad y frena los impulsos del ello. Y el superyo representa todos los pensamientos morales y éticos transmitidos por la cultura. Entonces, estas 3 instancias están en constante lucha, va a decir Freud, para imponerse una sobre la otra. Y el yo va a ser como de árbitro, utilizando diferentes mecanismos de defensa, como por ejemplo la negación o la represión, para manejar los conflictos que surjan entre estas instancias. Estos mecanismos lo que hacen es proteger a nuestra autoestima y permitir nuestra estabilidad mental, haciendo, digamos, más como soportable la realidad. Y la sombra, habíamos dicho, está íntimamente ligado con un mecanismo específico de defensa que se llama proyección. ¿Qué es la proyección? Es esta tendencia que tenemos las personas a atribuir o proyectar aquellos pensamientos o sentimientos que nos incomodan, que nos avergüenzan, nos hacen sentir culpables, hacia otro individuo, o sea, lo depositamos fuera de nosotros. Algunos ejemplos de esto sería la persona que fue infiel o que está pensando en serlo y de repente empieza a celar constantemente a su pareja o a acusarla abiertamente de que lo está engañando. O, por ejemplo, una persona que no es consciente de su personalidad adictiva y, no sé, cuando alguien se toma 2 vinos ya lo tilda de vicioso. O, por ejemplo, cuando nos convencemos que, no sé, un compañero o compañera de trabajo, nuestro jefe nos odia o nos trata mal y en realidad somos nosotros los que empezamos a tener como una actitud de aversión hacia esa persona. Entonces hay una frase que me parece que define bien el mecanismo de la proyección, que es: piensa el ladrón que todos son de su condición. Así que bueno, definida la proyección, que es este mecanismo de defensa, repito, donde entonces depositamos en un otro aquello que no logramos ver, aceptar o digerir de nosotros mismos, de nuestra personalidad, vamos a ver ahora
¿de qué va este contenido oculto que reprimimos? O sea, que queda como tras las sombras y que censuramos. Voy a nombrar ahora a otra persona que confieso me hubiera encantado conocer, a este señor fundador de la psicología analítica o profunda, psiquiatra, psicólogo, ensayista suizo, que es Carl Gustav Jung. Y Jung fue discípulo de Freud, aunque no coincidían en muchas cuestiones. Jung básicamente no estaba de acuerdo con la teoría freudiana acerca de la libido, de esta pulsión que tenía un contenido básicamente sexual, de acuerdo a lo que explicaba Freud. Jung dice que el contenido de la libido era más universal, más general, bueno, no voy a entrar ahí. Y, por ejemplo, en las sesiones, él prefería estar cara a cara con el paciente, o sea, elimina el hecho de utilizar el diván, que era típico en Freud. La cantidad de frecuencias de sesiones era muy diferente en Freud. Y por su parte, Freud le reprochaba, digamos, a Jung que estuviera tan interesado y que insistiera tanto en cuestiones religiosas, espirituales, esotéricas, filosóficas, porque decía que se alejaba mucho de la rigurosidad científica de la teoría psicoanalítica y que de hecho la ponía como en riesgo. Entonces, de hecho, lo expulsa de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y rompe todo tipo de contacto. Se publicaron la correspondencia entre Freud y Jung y es muy gracioso, incluso las cosas que se dicen, bueno. El tema fue que el punto de inflexión entre ellos ocurre cuando Jung publica La psicología del inconsciente colectivo, que fue uno de sus grandes descubrimientos. Freud descubre el inconsciente, pero individual, y Jung el inconsciente colectivo. Cuando publica esta teoría, ahí definitivamente rompen todo lazo personal y teórico. Adiós para siempre, como decimos. Y bueno, esto lo pueden leer, esta dinámica entre la relación de ellos dos y también mucho acerca de la vida de Jung, de sus comienzos y demás, en una entrevista que publicó la BBC News Mundo, está en castellano, puedo poner link en Spotify. Y acá, bueno, esta nota hace referencia a la última entrevista que le hizo la BBC en su casa a los 84 años. Es súper interesante y nos muestra un poco como en la misma voz de Jung lo que fue su vida y todo este vínculo tan particular que tuvo con el que fue su maestro, digamos, que fue Freud. Pero volviendo al tema, ¿qué tendrá que ver Jung con la sombra entonces? Bueno, la sombra es uno de los arquetipos que desarrolla Jung. El tema de los arquetipos es otro gran tema dentro de la psicología junguiana. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo original, es un prototipo, un personaje o un símbolo que todos podemos reconocer. Entonces, por ejemplo, si yo ahora les digo, piensen en un héroe o en un guerrero, ninguno se va a preguntar qué es un guerrero o qué es un héroe. Cada uno tendrá una imagen diferente, pero todos sabemos cuáles son las características típicas de un guerrero o de un héroe. Tenemos una imagen, un preconcepto. Eso sería un arquetipo. Tenemos, por ejemplo, tomando el arquetipo del guerrero, en el blog de Bioneuroemoción del Instituto Corbera, dicen, por ejemplo, que integrar este arquetipo, o sea, adoptar en nuestra personalidad o rescatar las características de lo que es la idea de un guerrero, nos permite tomar las riendas de nuestra vida y salir a como a luchar o a defender nuestra verdad, digamos. Dejamos de poner en otro esa tarea y lo hacemos nosotros mismos. Entonces, dejamos de temer al mundo, digamos. Así funciona un poco el tema de los arquetipos. Entonces, la sombra es un arquetipo definido por Jung y va a representar todo lo que nos gustaría ocultar de nuestra personalidad, todo lo que rechazamos. Pero ¿qué pasa? La sombra siempre se va a querer expresar, va a querer salir de alguna manera. Entonces, si no logramos integrarla, si no logramos reconocerla y trascenderla, vamos a seguir repitiendo patrones, situaciones, y no vamos a entender por qué, digamos. Entonces, supongamos que desde chicos nos dicen que tenemos que ser buenos o que tenemos que ser obedientes o lo que sea. Entonces, vamos reprimiendo o dejando de lado cualquier actitud o cualquier conducta que sea un poco más rebelde o que sea un poco más, que esconda un poco más de maldad. No nos vamos a permitir eso porque tenemos que ser buenos o tenemos que ser obedientes. Entonces, de adultos nos vamos a enfrentar a situaciones o cuando nos enfrentemos a una situación en la que otra persona abiertamente exprese estas características, que nosotros interpretamos desde la infancia como que es algo malo o algo que tenemos que esconder o que no tenemos que mostrar,
entonces vamos a tener como una reacción emocional desmedida. ¿La podemos expresar o no? O sea, podemos decirle algo, podemos sentirnos muy incómodos o incluso podemos no querer volver a pasar tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos operando desde nuestro comportamiento sombra, o sea, el comportamiento que nosotros mismos no nos permitimos expresar. En el cine hay un montón de ejemplos del tema del arquetipo de la sombra, sobre todo en películas de superhéroes o donde el personaje tiene como un alter ego, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde o de Hulk, que cuando no está nervioso y se transforma en Hulk es un tipo común que se llama Bruce Banner, Venom y Eddie Brock, que es como el personaje Eddie Brock, y cuando le sale el monstruito literalmente de dentro es Venom. Bueno, yo no tenía ni idea quién era, pero mi ahijado me introdujo en ese mundo. Anakin Skywalker, que se termina transformando se pasa al lado oscuro de la fuerza, lado oscuro, evidentemente, la sombra, que es Darth Vader, o en El Señor de los Anillos, que no es de mis películas favoritas, me va a ganar muchos enemigos ahora mismo, pero lo digo abiertamente, pero es una trilogía que realmente muestra muy bien también el tema de los arquetipos y del bien y el mal, ¿no? Encarnado básicamente esta sombra en lo que es el personaje Sméagol y Gollum. Y también Gollum termina siendo una sombra de Frodo en muchos momentos, ¿no? Del personaje principal. Y ahora vamos a los libros que hablan sobre la sombra desde diferentes perspectivas. Una es más académica, que es Encuentro con la sombra, que es un libro muy bueno, muy completo, de dos exanalistas junguianos o ya jubilados que están vivos aún. Se llaman Connie Zweig y Jeremiah Abrams. El libro en inglés se llama Meeting the Shadow. Y el otro libro es Aceptar la sombra de tu inconsciente, o en inglés Owning Your Own Shadow, de Robert A. Johnson. Todos ellos vienen de la escuela de Jung y de la psicología junguiana. Brevemente, Encuentro con la sombra de Zweig y Abrams lo que hace es compilar en una obra muy completa la visión de más de 30 autores y artistas que hablan acerca del lado oscuro de la naturaleza humana o la sombra expresado en diferentes ámbitos o entornos, en la familia, en el trabajo, en la sexualidad, en la historia, la literatura, la astrología incluso, el tarot, la política, bueno, la salud y la enfermedad, y por supuesto Jung tiene un capítulo específico acerca de la concepción de la sombra en Jung y de los arquetipos. Dicen que los arquetipos son como las huellas dactilares psicológicas, me pareció una definición muy, muy buena, y mencionan a la sombra como ese otro, entre comillas, en nosotros, lo inferior, lo despreciable, lo censurable que nos llena de vergüenza, y agregan que, a diferencia de Freud, Jung no creía que la sombra era algo 100% negativo o que había que esconder porque era algo espantoso, digamos, en nosotros, sino que nos daba la oportunidad de, una vez que reconocíamos esas cualidades, dar un salto y trascender moralmente. De hecho, va a decir Jung que la sombra en realidad es un 90% de oro puro. Así que tiene una concepción muy diferente de lo que era la visión freudiana, ¿no? Si pasamos al otro libro, es un libro bastante entretenido, no es tan académico, pero bueno, también profundiza un montón en el tema. El de Johnson, Aceptar la sombra de tu inconsciente. Él también fue, dije, terapeuta junguiano, él falleció, fue alumno, siguiendo esta línea espiritual que tenía Jung y este interés espiritual, fue alumno de Krishnamurti, que fue un maestro indio muy, muy reconocido, y también escribió varios libros, Johnson. Y él afirma que uno de los grandes descubrimientos de Jung, además del inconsciente colectivo, fue que el ego, que es la visión de uno mismo, y la sombra vienen como de la misma fuente. Se originan en el mismo lugar, no pueden existir la una sin la otra, se equilibran mutuamente. Y después dice algo que me parece muy interesante, que es que la personalidad, la metáfora que utiliza es o mejor dicho, la comparación es como un sub y baja, ¿no? Como creo que acá le llaman balancín, ese juego infantil en el que cada uno se pone en un extremo. Y dice que del lado derecho se van a colocar todas las cualidades positivas y del lado izquierdo, del sub y baja, todas las negativas, pero que no podemos sacar ninguna característica. Y que evidentemente, como ocurre en el juego, tiene que haber un equilibrio. O sea, no podemos cargar por demás uno de los extremos porque entonces se desbalancea y o nos caemos, o no sé si habrán visto en algunos
videos la otra persona sale como volando. Entonces, habla un poco de esta tendencia que tenemos a poner el énfasis en todo lo santo, ¿no? De nuestra personalidad, a querer mostrar solamente lo bueno y a negar todo lo contrario. Y pensaban un poco en este positivismo tóxico que a veces existe en algunas corrientes, esto de negar absolutamente todo lo malo, de no hablar de ningún trauma, de no hablar de nada que nos incomode y solamente focalizarnos en lo bueno, o llevado a las redes sociales, las vidas perfectas en Instagram, que todos sabemos no es real, a pesar de que está bueno, porque también Johnson dice que lógicamente no está mal querer esconder varias de nuestras partes oscuras de la sociedad. Lo que nunca podemos hacer es esconder la sombra de nosotros mismos. Así que bueno, muy, muy buenas estas dos lecturas, se las recomiendo si les interesa profundizar en el tema. Hay otros autores, Brené Brown tiene, por ejemplo, The Gifts of Imperfection o Los dones de la imperfección, donde habla mucho de abrazar este lado o estas partes nuestras tan imperfectas. Hay otros autores que hablan de la sombra más actuales, digamos, pero creo que estos son como referentes o libros medio de cabecera, ¿no? Con respecto a este tema. Aparte de los libros de Jung, si les interesaran, o de Freud. Entonces, ¿cómo detectar rápidamente que estamos actuando desde la sombra? Básicamente cuando nos quejamos de alguien o de algo, cuando emitimos un juicio. Entonces, cuando algo o alguien nos molesta de tal forma que no podemos estar en el mismo lugar que ellos. Cuando hablamos de esa persona y solamente ponemos el foco en todo lo negativo y hasta exageramos la situación. O sea, cuando la relatamos, la interpretamos utilizando mucho el factor exagerado, digamos, la exageración. Cuando ocurre algo y nos sentimos muy humillados, muy avergonzados por una situación, acá es una buena manera de darnos cuenta de que estamos operando desde la parte sombra de nuestra personalidad. Nos estamos como protegiendo de una información que no está aceptada en nosotros. Entonces nos choca, es como un choque ver eso, no lo queremos ver, entonces sobre reaccionamos, por así decirlo. Uno de los mecanismos que sirve para expresar la sombra también es el humor. Por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de lo que está bien o lo que está mal, no sé, vamos caminando con una amiga o con un amigo y se cae, no es algo agradable reírse si alguien se cae delante nuestro, pero a través de la risa o a través del sentido del humor o desdramatizando la situación, es una forma de eso que en realidad nos avergüenza, sentirnos, alegrarnos si alguien se cayó, desdramatizarlo y llevarlo para el lado del humor. Bueno, la sombra en la sociedad o la sombra colectiva, esta sería la sombra individual. ¿Dónde la encontramos? En cualquier titular de cualquier periódico, en las noticias. Yo recomiendo evitarlas siempre. Ahí se ve en todo lo catastrófico, en las noticias de guerras, de conflictos, de robos, de asesinatos, abusos, en todo lo más como despreciable de la sociedad o del mundo. Ahí es donde se expresa nuestra sombra individual y se vuelca en lo colectivo. Pensemos también en la sombra proyectada en diferentes colectivos o grupos de gente, por ejemplo, en los judíos durante el nazismo, en los musulmanes después del 11S. Estas son todas expresiones de la sombra colectiva. Ahora voy a compartir algunos ejercicios para trabajar el tema de la sombra. Uno de los ejercicios puede ser hacer una lista de todos los aspectos de nuestra sombra que logramos reconocer, sin juzgarlos. Lo que venga a nuestra mente, egoísmo, indiscreción, celos, violencia, lo que sea. Si te cuesta identificarlo, pensá en qué situaciones sacan lo peor de vos. O sea, en qué situaciones realmente reaccionás de 0 a 100 y muchas veces te sorprendés de esa sobrereacción. Ahí puede estar el elemento de la sombra. Unido a esto, otro ejercicio puede ser documentar estas situaciones, o sea, escribir lo que sucedió y la emoción que se disparó. Esa es la emoción que tenés escondida, o sea, que es lo que te hubiera gustado hacer pero no hiciste, lo que te hubiera gustado expresar pero no expresaste. Y de esta manera estás aumentando como tu nivel de autoconocimiento y tu nivel de conciencia, porque lo importante acá es traer lo sombrío, lo oculto, a la conciencia, o sea, revelarlo, permitir que se revele. En otras palabras, hacernos cargo de aquello que nos gustaría equilibrar, vamos a decirlo de esa manera. Otro tip u otro ejercicio, prestar atención al contenido de los sueños.
sabemos que tanto Freud como Jung analizaban muchísimo los sueños, de hecho se los interpretaban mutuamente, y en los sueños se revela mucho contenido del inconsciente y que está en la sombra. Lo que es la conciencia no encuentra una resolución, entonces en el sueño se termina resolviendo de una manera, de la forma que sea, no importa, y sabemos que los sueños son a veces muy desopilantes y muy delirantes, pero presten atención a ver qué está queriendo decirle un sueño determinado acerca de los comportamientos de la sombra. Luego, pintar o realizar alguna actividad artística. Jung, de hecho, utilizaba los mandalas, que son estos dibujos típicos de los monjes. Muchas veces los vemos a los monjes budistas que arman los mandalas con mucha paciencia y demás, porque el mandala tiene, es una meditación activa básicamente, y tiene como una lógica y un lenguaje, y Jung lo utilizaba porque decía que era como una vía de acceso al inconsciente del paciente. Y bueno, y si hablamos de arte y de expresar diferentes costados de nuestra personalidad, obviamente los actores son los que más en contacto están con esto, ¿no? Con este permiso que se dan para encarnar diferentes personajes y explorar las diferentes máscaras que tenemos, ¿no? Y de hecho, en general, confiesan que les divierte mucho más hacer papeles antagónicos, o sea, roles del villano, del malo o de la mala, que hacer el personaje del héroe. Y esto es porque evidentemente haciendo estos personajes pueden estar 100% en contacto con la oscuridad, con el lado más oculto, perverso, repudiable de cada uno. Vamos al personaje de Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué aspectos realmente de la sombra de ella, de la actriz, se verán reflejados en la construcción de este personaje, de esta jefa narcisista, malvada de Anne Hathaway, ¿no? Memorable personaje, por otro lado. Así que bueno, el arte, la escritura, o sea, bajar a un papel nuestras características de la sombra y la identificación de las emociones o de las situaciones que permiten ver que estamos actuando desde la sombra y también el tema del contenido de los sueños. Estos serían los ejercicios que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar la sombra? Por un lado, aumentamos el autoconocimiento y aceptamos nuestra personalidad de una manera más completa. Un poco lo que decía con el tema del sub y baja Johnson, ¿no? O sea, nada puede quedar afuera. En un lado del sub y baja va a ir todo lo malo, en otro todo lo bueno, mejor dicho, lo positivo y lo negativo, pero no podemos sacar nada, tienen que estar todos los elementos. Después logramos encauzar o canalizar mejor las emociones negativas y dejamos de lado la culpa y la vergüenza que muchas veces nos generan tener estas emociones negativas. Aprendemos a identificar nuestras proyecciones y también la de los demás. Eso también es importante, pero sobre todo dejamos de proyectar nuestra sombra en el otro. Y también aprendemos a comunicarnos de una manera más clara, más honesta, sin dar vueltas, sin adornar lo que realmente queremos decir. Y por último, contribuimos a generar menos oscuridad, ¿no? A no seguir sumando esta sombra colectiva. Entonces, para sanar hay que asumir la responsabilidad de nuestra propia sombra. El primer paso va a consistir, dice otro autor que es uno de los filósofos transpersonales tal vez más importantes de la actualidad, o más famosos de la actualidad, que se llama Ken Wilber, autor de La Conciencia sin Fronteras. Él va a decir que hay 2 pasos para asumir esta responsabilidad con respecto a la sombra y trabajarla. El primero es aceptar o hacernos responsables de que todo eso que nosotros creemos que el entorno nos hace, en realidad nos lo estamos haciendo nosotros mismos. O sea, no hay un tal cosa, sino es yo mismo estoy haciendo algo, lo proyecto y lo veo fuera. El segundo paso va a ser entonces invertir el sentido, dice, de la proyección. Entonces, por ejemplo, la frase, la gente me critica, se va a transformar en yo no paro de criticar todo o no paro de criticar a la gente. O por ejemplo, mi pareja me demanda demasiado tiempo. Esa frase va a pasar a ser necesito pasar más tiempo conmigo misma o conmigo mismo. Entonces así funciona, me pareció muy interesante en lo que es la sesión de bio-neuroemoción, se trabaja mucho esto, de la inversión de la proyección, y trabajamos mucho el lenguaje, no solamente verbal, sino también el lenguaje no verbal, porque la sombra dijimos que está ahí, pero quiere salir de cualquier manera y lo va a hacer. Entonces sale en momentos
en los momentos menos esperados, también en las consultas de coaching, de bioneuroemoción, incluso psicoterapéuticas. ¿Cómo? Con un acto fallido, cuando decimos algo que no queríamos decir y en realidad expresa lo que verdaderamente queríamos decir. Cuando, por ejemplo, cambiamos el tono de la voz, cuando tenemos una risita nerviosa, cuando bostezamos incluso. Hay un montón de formas de lenguaje no verbal e incluso microexpresiones, o sea, expresiones que duran segundos en la cara que nos sirven para detectar lo que realmente esa persona está queriendo expresar y no lo puede hacer o no se lo permite. Y sale de esta manera. Y dijimos que no podemos hablar al principio de todo, que no se puede hablar del arquetipo de la sombra sin hablar del mecanismo de la proyección. Pero bueno, tampoco podemos hablar del mecanismo de la proyección sin hablar de la primera gran proyección que todos hacemos, que es el enamorarnos. Porque ¿qué pasa? Cuando nos enamoramos no solamente idealizamos las características positivas de la otra persona, sino que también tenemos que aprender a aceptar todo eso que nos desagrada, que nos pone nerviosos, que nos parece intolerable incluso del otro y también de nosotros mismos. Y en este proceso de confrontarnos con los demonios propios y ajenos o con las cosas que nos disgustan de uno y del otro, realmente vamos creciendo. Por eso también se va a decir que la pareja es nuestro mejor espejo, porque nos ayuda a reconocer lo mejor y lo peor también en nosotros mismos. Y voy a cerrar con una reflexión muy linda de otro famoso analista junguiano estadounidense, que es James Hillman, que él dice: la curación de la sombra es también una cuestión de amor. ¿Cuál es nuestra participación en la construcción de una sociedad basada en el amor, en la que tenga cabida todo el mundo? Gracias por escucharme, los espero en Camino al Interior.